Intentando percibir cuál fue el impacto de la mercantilización de la música techno, es necesario aclarar que las grandes ciudades del mundo reaccionaron a las nuevas expresiones juveniles que generaron el nacimiento a nuevas culturas, subculturas y tribus urbanas. A su paso, incitaban al movimiento de grandes aglomeraciones juveniles, las cuales se sentían identificadas con el consumo de la música que utilizaba elementos tecnológicos que fueron la revolución en el sonido, vestimentas que se convertían en una moda y tendencia, generando una transformación a la forma de expresarse sin ser juzgados o rechazados ante la diversidad. Se desarrolla durante un proceso de globalización generado por la modernidad y posmodernidad, que alentaban el consumo cultural y abría la puerta para escapar de la cotidianidad, trayendo consigo procesos de transculturación, los cuales se dieron con el intercambio y apropiación entre los nuevos grupos que surgían y se caracterizaban en medio del rechazo a patrones culturales tradicionales que los hacía sentir controlados y dejando así paso a la sustitución de prácticas propias. Se caracterizó por darse en espacios físicos, clandestinos o dado esto por encuentros virtuales, buscando la resignificación de la vida diaria. Transcurrió durante los años 80, gracias a Juan Askin, Derrick May y Kevin Saunderson, quienes crearon The Belleville Tree, quienes generaron su propia música inspirados en lo rústico que se veía en las calles de Detroit City, seeking new horizons in a resolute contest with great challenges. That city is Detroit. Para su ejemplo, en 1981, Juan Askin comenzó el proyecto musical llamado Cybertron, considerado el primer tema editado de música techno. Esta revolución musical se da a finales de los años 70 y a comienzos de los 80 en Detroit, cuando se permitían las fiestas en bares y clubes nocturnos de after hour, caracterizados por ser de baile individual y rítmico, motivado por sonidos electrónicos repetitivos. Su acogida se debió a la inexistencia de la discriminación por raza, orientación sexual y demás. El espacio que se ocupó fue importante porque se eliminó la posibilidad de que Detroit siguiera siendo proyectada como la posible metrópoli de Estados Unidos. Ya no se encontraba la gran industria, sino a bares y clubes nocturnos que servirían de refugio a los rechazados y marginados. Con esto intentaban demostrar las problemáticas internas que se tenían como sociedad: el hambre, la desigualdad de clases, las injusticias, la violencia, la guerra, la visible discriminación con poblaciones vulnerables, negros, prostitutas, comunidad LGBTI, ateos, intentando cerrar brechas culturales sin olvidar su realidad. Un hito histórico que reafirmó su posicionamiento fue la caída del muro de Berlín, ya que el hecho de mantener la fiesta y el baile era considerado anarquía y desobediencia, más en plena Guerra Fría. Con la caída del muro de Berlín se mostró un nuevo camino hacia la rebelión. El techno, igual que el punk en Inglaterra, se convirtió en un movimiento de protesta y anarquía social que aún sigue arraigado a nivel mundial. Tras la caída del muro de Berlín, se acogen las influencias musicales y termina por convertirse en uno de los centros de la música techno y el estilo de vida rave. Una sentencia judicial da cuenta que el techno se convirtió en emblema de un ritmo que genera desenfreno, que canaliza las expresiones del cuerpo, que se tendrá que ver como un patrón cultural y no como un simple entretenimiento. Por otra parte, también el techno y la vida rave toma fuerza en Inglaterra, ya que esta sed de liberación juvenil habitaba las calles, ya que las fiestas estaban prohibidas. Dado lo anterior, surge la cultura rave, que es una subcultura derivada del techno. El rave es un movimiento psicodélico con visuales tripeadas y colores neón. Su símbolo fue el smile, que es una carita feliz amarilla. Pero esto creó más represión porque las políticas se sintieron de manera violenta. Se generó una persecución a estas fiestas por el consumo de drogas. Los raves fueron perseguidos por la policía. Hacia el año 1994, cuando la música electrónica estaba llegando al mainstream, se aprobó un acta que hizo imposibles los raves. Incluso se prohibieron las reuniones al aire libre sin autorización y la música techno. Se puede considerar que la caída del muro de Berlín trae consigo un aire de rebelión, que fue plasmada en el techno o smilers como el punk, intentando convertirse este movimiento en una forma de evadir su realidad. Hoy en día sigue teniendo una gran implicación como cultura en Inglaterra y en varios países alrededor del mundo. Es notorio el papel de la cultura que ha tomado la música techno en la sociedad, siendo un eje transformador y siendo la puerta a la liberación de juventudes y a la lucha en contra de los estereotipos. Llegada de la música techno a Colombia. ¿Cómo fue su proceso de transculturación? Para entender cómo dos corrientes musicales que se originan hablando en términos geográficamente tan distantes la una de la otra. Esto es, por un lado, la música techno
en Detroit sobre los años de 1980 y por el otro los ritmos colombianos propios de nuestra costa. Para entender cómo se da este proceso de fusión, cómo se encuentran estas dos líneas, es necesario recurrir a un concepto que trabaja la autora Sonia Valle de Frutos en su texto Los procesos de transculturación desde la identidad de nuestra América y la Europa mediterránea. La fusión de estas dos líneas musicales, de estas dos corrientes culturales, se da gracias a un proceso de globalización, por medio del cual se permean fronteras. Es así que en Colombia vamos a ver los primeros alumbramientos, los primeros pinitos de estas fusiones, de estas influencias de la música techno en nuestro territorio para finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000. Para entender instrumentalmente, hablando musicalmente, culturalmente, cómo fue la unión, la fusión de la música techno con los ritmos nacionales, es necesario recurrir a Humberto Pernet en su artículo titulado Del carnaval al rave por Pernet. De allí nos vamos a apoyar para señalar la unión de estas dos líneas culturales en tres instrumentos musicales y en una palabra que utiliza Humberto Pernet para describir este proceso de fusión. Y es que más adelante vamos a ver que él bautiza este proceso con el nombre de folclore progresivo. Pero para llegar a ese punto es necesario entender cómo fue esta fusión de la siguiente manera. En primer lugar, va a ser la unión de tres instrumentos claves. En un primer momento tenemos una gaita hembra, instrumento musical proveniente de la costa caribe colombiana, de origen indígena. Podemos reconocer su sonido en ritmos conocidos para muchos, como lo son el porro, la cumbia, el merengue, la puya, entre otros. En un segundo momento tenemos un teclado, en este caso de la marca Yamaha. La función primordial de este teclado es la de reproducir y encadenar distintas y diversos ritmos. Y en un último instante tenemos un equipo que se llama Roland, de la referencia SP505 para el ejemplo, que es un instrumento que tiene la capacidad para grabar audios. Como vemos, cuando unimos la imagen de estos tres instrumentos y recordando alguna de las clases magistrales de la materia de cultura y desarrollo, podríamos hacer un acercamiento de lo que significó el encuentro de estas dos corrientes culturales, mirando unidas estas tres imágenes, estos tres instrumentos. Vemos uno muy autóctono, muy propio de nosotros, característico de nuestras primeras comunidades, que es la gaita hembra, y vemos dos más que son, digamos, herramientas características o instrumentos que se utilizan mucho en estas mezclas, en estas corrientes de música techno. Y es así como surge el nombre de folclore progresivo. Desde nuestra mirada no creemos que haya mejor palabra para describir este proceso de transculturación, que para este caso va a ser un proceso de transculturación activa. Escriba mejor palabra que describa ese proceso que la palabra que le da Humberto Pernet, folclore progresivo. Para adentrarnos un poco más y entender puntualmente el cómo fue que se dio esa fusión, vamos a traer un fragmento textualmente de Humberto Pernet. Humberto Pernet fue uno de los precursores que dio origen a este folclore progresivo, a la unión de estas dos líneas musicales, de estas dos corrientes culturales, uno de los primeros y uno de los pioneros en fusionar por lo menos los tres instrumentos que acabamos de ver. Entonces vamos a citarlo a continuación, tomando un fragmento de un artículo escrito por él, titulado Del carnaval al rave. Hubo muchos casos interesantes de fusiones entre lo electrónico y la cumbia, por así llamar a ese compendio gigante de ritmos originales del Caribe colombiano. La popularísima Che Cumbia de El Checo Acosta fue quizá la más notoria, pero para 1989 ya existía el proyecto Ramayá Beltrán y los Ahijados de Colombia, que duró 3 años y quizá fue el primero que logró fusionar lo de por acá
con esos sonidos que parecían tan lejanos, con la fiebre de la música techno. Igualmente, aparecieron remix particulares como el de Diomedes Dance Mix de 1996, firmado por Luis Fernando Ochoa, el productor de Shakira. Colombia siempre ha sido el país de la fusión y sin embargo falta ese elemento de modernidad en nuestros sonidos. Siempre sentía que cuando la gente habla de algo moderno en nuestras músicas se refería a un solo de guitarra eléctrica bien metalero. Nadie pensaba en un solo de teclado siquiera, los teclados estaban atrás. En los 90 empezaron a haber fiestas clandestinas celebradas en un viejo parqueadero en el centro. Los flyers eran contundentes, un screenshot de Pac-Man, Space Invaders o imágenes de animes japoneses. En la universidad se empezaron a ver grupos de personas que también le interesaban la música electrónica, en especial el drum and bass, el jungle, que era la locura del momento, y el acid jazz. Con eso empezaron a hacer jams en Bogotá con máquinas de ritmos, baterías electrónicas, guitarras psicodélicas y muchos teclados. Algo que influenció fuertemente a todos en esa época fue el concierto de la banda francesa de acid jazz Jonin Loro and the Groove Gang en el 98. Cuando lanzaron su álbum City, Boom Boom, y lo más curioso fue que la trajo la Universidad Javeriana. Para todos fue contundente ver una banda de acid jazz tocando jungle en vivo, con batería, teclados e instrumentos de verdad. No era un DJ poniendo pistas, el DJ hacía scratch y soltaba samples en vivo. Era un instrumento más dentro de la banda. Esto a muchos les marcó lo suficiente para empezar a hacer bandas con instrumentos electrónicos, con el ingrediente adicional que era mezcla de la música electrónica y la folclórica. Gran parte de nuestro trabajo lo basamos en un estudio que realizó Juan Camilo Villalobos en su tesis de pregrado para optar por el título de politólogo en la Universidad Javeriana. Juan Camilo iba a realizar el estudio de la cultura techno en Colombia, haciendo una crítica, y es en el sentido de que el techno ha sido utilizado en Colombia como una herramienta que motiva aún más las brechas de desigualdad, los estereotipos y los prejuicios que se tienen en el país. Dirá que en el país más que todo se implementará el techno como una especie de herramienta para marcar aún más el clasicismo que se tiene, y también pues nos planteará en su trabajo de grado una alternativa a esta forma de ver el techno en Colombia, esta forma comercial de ver esta cultura, y va a ser Exodérmica, un colectivo de DJs, artistas y demás gente interesada en el asunto que busca, digamos, hacer una escena underground, una escena techno con conciencia social y con conciencia política, en el sentido de que se logren visibilizar grandes problemas que tiene la sociedad colombiana y además pues no marque esa desigualdad que se tiene. En ese sentido, pues vamos a ver una pequeña entrevista que le hicimos a Juan Camilo Villalobos, fundador de Exodérmica. Exodérmica es una plataforma que nació con el fin de cambiar ese paradigma que existía dentro de la escena local, la escena techno local, una escena que, como lo decía, tenía un paradigma de competitividad, de exclusión, de clasismo. Entonces digamos que en principio Exodérmica se piensa como una organización antifascista, una organización que no pretende ver a las personas que participan de sus espacios como sujetos que producen riqueza, sino como sujetos a los que se les puede producir riqueza mental. Entonces en ese sentido, como que en nuestros espacios, en nuestras fiestas, siempre tratamos de incluir una temática política que no solo la hacemos visible gráficamente en los visuales que tenga la fiesta, sino que además, antes de que empiece la fiesta, se abre un espacio para un conversatorio en el que van pues, panelistas a hablar de diferentes temáticas. Hemos hecho conversatorios sobre el asesinato de líderes sociales, sobre el abuso de autoridad de la policía, sobre el problema de Hidroituango. Hemos hablado de diferentes cosas. Hemos estado en el marco del paro también haciendo presencia en movilizaciones, haciendo raves, pues que estén como implícitos en el tema de la protesta social. Entonces como que eso por un lado, y por el otro el tema de impulsar como a los artistas locales, el tema de darle la posibilidad a todos esos DJs que no pueden sonar en fiestas porque no tienen plata para hacer la fiesta, de pues que trabajen y que le muestren su talento al público
y reciban dinero por eso. Entonces todo lo que recaudamos en las fiestas, digamos la entrada al conversatorio usualmente es de 7 a 8, 7 a 9, eso es gratis. Y luego la fiesta, quienes llegan al conversatorio se quedan gratis a la fiesta, porque pues esa es la idea de incentivar a la gente que llegue temprano a los conversatorios, pero los que quieran llegar a la fiesta pagan máximo 15, 20 mil pesos, máximo 20 mil pesos. No nos gusta también como ser selectivos con el público en ese sentido, para que pues todas las personas puedan ir, que no sea como les decíamos un público de cierta clase social, que sea lo más accesible posible, y que el dinero que se recoja vaya para los DJs, que todo lo que se recoja sea para pues retribuirles a ellos el trabajo que han hecho, y pues a los diseñadores o las personas que ayuden en todo el tema artístico. Entonces básicamente eso es exotérmica.